Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿qué delitos pueden existir en la venta de tierras ejidales o comunales irregulares respecto a su estatus legal? Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43, por si tienes alguna asesoría por hacer, tienes algún problema legal como el que se va a tratar en este video, puedes solicitar la cotización de una asesoría vía llamada telefónica desde cualquier parte del país, también desde el extranjero. Únicamente agregas +52. En ese mismo número también puedes solicitar que te integren a un grupo de WhatsApp de manera gratuita. Ahí puedes intercambiar puntos de vista, opiniones y también pues asesoría, pero entre los integrantes. Y si te interesa algún curso, algún diplomado relacionado con el derecho, la justicia, la abogacía agraria, también pide informes al respecto. En Facebook tenemos el grupo Derecho Agrario, toda una comunidad nacional donde planteas de manera gratuita tu problema, tu situación, tu duda, como abogado, como estudiante, como integrante de ejidos o comunidades, o interesados en comprar una tierra precisamente. Y ahí te ayudamos entre todas y todos con las respectivas respuestas. En YouTube está el canal Ramón Herrera Chela, donde vas a encontrar cualquier tema que necesites relacionados con lo agrario, en la justicia, abogacía, los derechos y obligaciones de ejidos y comunidades. Por ejemplo, si quieres saber cuáles son los requisitos de un contrato de arrendamiento, así escribes contrato de arrendamiento y le agregas Ramón Herrera Chela y YouTube o Google te va a indicar de inmediato los videos que tratan ese tema o que tienen relación, completamente gratuitos. El tema que nos ocupa, ¿qué delitos pueden existir en la venta de tierras ejidales o comunales cuya situación legal es irregular? A manera de introducción, el ejido es una persona moral, funciona como una sociedad cooperativa y tiene patrimonio propio. De hecho, es su principal razón de ser. Y el patrimonio pues son sus tierras, que al interior pueden dividirse o pueden existir las siguientes clases de tierra. La zona urbana, donde está el pueblo, el asentamiento humano. Hay muchos pueblos ejidales o comunales que son irregular, que no han sido regularizados mediante CORED, INSUS, ni por asambleas del propio ejido. Nada más se dispone pues de la posesión y de manera irregular, porque no cuentan con títulos de propiedad. La otra zona es la parcelada, que a veces la fraccionan, la lotifican. O son parcelas que no están asignadas y aún así alguien las vende. O se las asignaron a otra persona y una persona que no es la titular vende esa parcela. Y luego está la zona de uso común, donde a veces andan vendiendo fracciones de tierras de uso común, haciéndolas pasar como parcela. O las enajenaciones, comúnmente conocidas como compraventas. O celebran contratos de usufructo sobre tierras de uso común sin el consentimiento de la asamblea, cuyos integrantes, los ejidatarios o comuneros, son los dueños. Por cierto, este video, por equidad de género, cuando se refiere a ejidatarios, comuneros, también abarca a las mujeres. Y se entiende que es irregular cuando no tiene un documento que principalmente acredite la titularidad de la parcela, del derecho virtual sobre las tierras de uso común, o la propiedad también. El ejido es propietario de sus tierras de uso común. O cuando la parcela adoptó el dominio pleno, pues ahora es dueño, ya no es titular, ahora es dueño. Igual pasa con los solares cuando ya sean regularizados. Y también pues está el derecho a la posesión. Por ejemplo, existen certificados parcelarios expedidos por el RAN
en calidad de posesionarios o en calidad de avecindados. Y ojo, esa fue la introducción. Ahora vayamos al tema. La denuncia o la querella puede ser presentada por medio del ejido, a través de su comisario ejidal o su representante legal. O también en lo individual, el ejidatario, la comunera o la persona que pueda acreditar que tiene un derecho sobre esa tierra que está siendo objeto, pues, de un delito en este caso. O a veces presentan las denuncias o querellas precisamente en contra de los que te acabo de mencionar: comisariado, como representante elegido, a un ejidatario, a un comunero. Y aquí te voy a enumerar una serie de delitos que he detectado a lo largo de mi carrera como abogado que se configuran en algunos problemas. Como no soy penalista, cuando toca el tema de los delitos, pues me apoyan colegas penalistas. Te los voy a mencionar de manera genérica. Ya si tú que ves este video sabes más de la materia, pues puedes profundizar. O si estás haciendo una clase de este problema, tanto la explicación desde el enfoque legal agrario te va a servir, y también te recomiendo que consultes a un abogado, abogada especialista en la materia penal, o pues el Ministerio Público, que debe ser perito en asuntos de delito. El primero de ellos y más recurrente es el fraude, que básicamente debemos de entender por fraude el engaño de una persona aprovechándose del error en la que se encuentra una tercera persona para que de manera ilícita pueda adquirir, por ejemplo, más claro, Pedro engaña o se aprovecha de Juan para que Pedro de manera ilícita pueda aprovechar o quedarse con una cosa o alcanzar un lucro, una ganancia, un beneficio en dinero de manera indebida. Eso vamos a entender por fraude de manera genérica. Se aprovecharon pues por ahí del desconocimiento, de la ignorancia, de no saber que estaba en el error el comprador. En este caso desconoce cuál es la forma correcta de adquirir un solar irregular, una parcela irregular, y el comprador pues lo envuelve poniéndole las cosas fáciles y le asegura incluso que le va a entregar por ahí algún documento que lo acredita ahora como nuevo dueño. Me ha tocado ese tipo de situaciones. Entonces ahí estamos ante un fraude. El otro tipo de delito, la simulación de actos jurídicos, que debemos entender como aquellos en los que se aparenta una declaración de voluntad o celebración de un acuerdo de voluntades cuya intención de fondo es no efectuar tal acto o realizar otro acto distinto. En pocas palabras, está el típico caso de la inmobiliaria que fracciona una parcela o que promueve la venta de un solar irregular. Y sí, ellos elaboran ante un notario un contrato donde supuestamente el dueño de esa parcela, el titular de ese solar, les vende, les cede los derechos, la representación legal, para que en su nombre hagan la lotificación o el fraccionamiento y vendan. Esa es una simulación de actos, en este caso de documentos que no tienen validez legal, al menos no la que aseguran que sí tiene. Puede tener ciertos efectos legales, pero no son suficientes en realidad para que el comprador tenga la garantía de que va a tener la certeza legal sobre la tierra que está comprando. Otro caso, la falsificación de documentos.
De manera genérica refiere a esta clase de delito que es la alteración, es la simulación, es la suposición de documentos, ya sean públicos o privados. Desde luego que esa conducta se comete con dolo. Es decir, quien falsifica el documento lo hace consciente, lo hace a propósito. Y los documentos más falsificados, cuando intentan vender terrenos irregulares, son las constancias de posesión. O sí puede ser que sea el sello del ejido, sí sea la firma del comisariado, pero el acto que contiene no es cierto. Luego hacen 2, 3 constancias sobre un mismo solar y la última constancia la venden. Y quien tenía el derecho original sobre esa posesión ni enterado está. O también me ha tocado de que duplican las constancias y venden 2, 3 veces el mismo solar. También falsifican las actas de asamblea. Incluso a veces falsifican el sello del ejido, las firmas de los integrantes, de todos, de algunos, del comisario ejidal, del consejo de vigilancia, y elaboran pues fabrican actas que en realidad nunca existieron dichas asambleas, donde supuestamente aprobaron la compraventa, la cesión, el reconocimiento de un derecho. Y los contratos también los falsifican. Un contrato de cesión de derechos, una constancia de cesión de derechos, un contrato de venta. En realidad no existe, por ejemplo, en tratados de solares irregulares, no existe la compraventa de solares irregulares, porque ahí estamos hablando de una posesión. El otro delito derivado, pues, es precisamente el uso indebido de esos documentos falsos, ya sea para trámites privados o para trámites en oficinas públicas, como puede ser el Registro Agrario Nacional, la SEDATU, CORET, bueno, ahora INSUS, o ante las autoridades. Presentan documentos falsos para todavía ante la autoridad intentar adjudicarse tierras que no les corresponden, tierras en situación de irregularidad respecto a su estatus legal. La otra es derivado de esas compraventas que salen mal, de solares irregulares y que terminan, o parcelas irregulares y que terminan pues en demandas, en denuncias, en querellas, pues es la falsedad de declaraciones de los involucrados, es decir, que alteran al momento de declarar la verdad o dan una versión completamente distinta a lo real, a lo que sucedió. Y claro, está en perjuicio pues de una o varias personas, sobre todo de quien tenía el derecho sobre la posesión de esa tierra ejidal irregular. Y comparecen a declarar, ya sea en calidad de demandado, de actor, de tercero interesado, de codemandado o de testigo citado o compareciendo voluntariamente, o los que son citados a ratificar el contenido y firma de documentos que tienen relación con ese solar irregular. Otro delito está lo de daños y perjuicios. Por daños, pues debemos entender, según la legislación penal, como una noción muy básica, insisto, son los desperfectos, el deterioro, producidos a una persona, pero en especial a un bien. En este caso, lo que está sobre el inmueble. De hecho, también a la tierra se le ocasionan daños. Y los perjuicios, pues son aquel ingreso o cobro o provecho que se le pudo haber estado sacando, obtenido a ese inmueble, a esa tierra, si no la hubieran metido a un pleito o a un problema legal que derivó pues en un delito. Por ejemplo, ir a derribar un cerco, un corral de alambres de púa, de malla ciclónica, talar, cortar los árboles, los huertos, destruir sembradíos, cosechas, o también alterar la tierra, hacer excavaciones. ¿Sí? Todos esos son daños
que se ocasionan en solares, en parcelas o en zonas de uso común. Las empresas mineras cuando vierten residuos tóxicos, es un daño. Les digo porque las mineras a veces andan haciendo contratos de compraventa sobre tierras que les interesa dentro de la zona de uso común. El otro es el abuso de confianza. Es el delito en el que el delincuente abusa precisamente de esa relación de confianza que le deposita la víctima. Y dentro de lo principal, acá en tratándose de tierras ejidales irregulares, es de que a veces el pariente, el familiar, el representante legal, el abogado, le saca la firma a quien viene poseyendo esas tierras y las anda vendiendo sin que lo sepa pues la persona que dio su firma. Que le dijeron, fírmale nada más para ir a la asamblea, fírmale aquí para ir a hacer un trámite, fírmale acá para ir a pedir un apoyo de gobierno, fírmale acá porque me lo está pidiendo el comisariado. Y ahí le sacan la firma. Y obviamente esa firma o la plasman directamente en un contrato que no leyó quien firmó, o le hacen firmar varias hojas y varias de esas hojas pues las utilizan de manera indebida. Y de hecho también el comisariado aprovechándose del cargo que tiene, abusa de esa confianza que le depositó la asamblea para elegirlo para tal cargo. Y andan pues expidiendo constancias de posesión sobre solares, sobre los cuales después andan vendiendo, ya sea ellos o terceras personas, pero en contubernio de alguna manera. O para apropiarse de esos solares también, para después venderlos o revenderlos. Solares, parcelas que no han sido asignadas o que ya están asignadas pero que nadie ha venido a reclamar, están descuidadas o en el abandono físico o material. O también andan vendiendo parte de las tierras de uso común. Y el otro delito es el despojo. Quien de voluntad propia y utilizando la violencia, ya sea física o moral o psicológica, y el engaño, ocupan un inmueble ajeno, en este caso, y hacen uso de él y de los derechos reales que de él se derivan, la ocupación, el usufructo, el uso, el aprovechamiento, etc. Y que no le pertenece legalmente. En el centro y sur del país se da muy común de que hay esas especies de grupitos que funcionan como mafia, que andan recorriendo los poblados para detectar qué terreno aparentemente está abandonado y falsifican documentos. Y con esos documentos falsificados van y buscan a un incauto, a un inocente, y le venden el terreno. Luego está el despojo. Ok, estamos en ese tema. Entonces, los típicos ejemplos es el que te acabo de mencionar. Y a veces son los dirigentes del ejido quienes llevan a cabo los despojos. O los mismos ejidatarios. También sucede. O gente ajena. De hecho, gente del gobierno, como luego dicen. Van y despojan de tierras. Y con ello pues impiden al titular, al dueño o a quien venía poseyendo que pueda disponer de su terreno. El peor de los casos es que lo venden. El enriquecimiento ilícito. Ese es un delito que puede cometer un servidor público. Y sí, también he detectado de que el servidor público no puede acreditar de qué manera legal adquirió ese inmueble, ese solar, esa parcela, esa zona de uso común, o sus familiares, parientes cercanos, y eso sin duda pues oculta un delito. Y de los funcionarios, de algunos funcionarios públicos que me ha tocado conocer de que aparecen con tierras, son funcionarios del RAN, del Registro Agrario Nacional, de SEDATU, de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se aprovechan del cargo
y se adjudican tierras. O hay documentos que dicen son de nosotros y a veces hacen buen negocio revendiéndolas. Y también pues como producto de los delitos que te acabo de mencionar, pues ocurre casi siempre con violencia, ya sea física o verbal. Pues entendemos que la física son esos actos de castigo físico, formas de tortura, tratos o penas que son crueles, inhumanas o degradantes. O en el caso de la verbal, pues ese conjunto de conductas, de comportamiento, destinado a ocasionar algún tipo de sufrimiento emocional o psicológico hacia la persona para obligarla a que venda o a que ceda sus derechos o a que firme documentos que después terminan esos terrenos, esa casa construida entre un terreno irregular, siendo vendida. Los típicos casos que me tocan aquí es de que el ejidatario ni cuenta, no sabía que su terreno ya lo vendieron. Y él se encuentra pues en esa situación de extrema necesidad, de extrema pobreza, de extrema ignorancia, y lo obligan a firmar papeles que implica la entrega de la posesión física de su solar, de su casa, de su parcela irregular. Así que a manera de conclusiones, pongan atención, no vayan a cometer los siguientes errores o procuren en la medida posible evitarlos. Es de que de buenas a primera te intentan vender una propiedad, tierra, mejor dicho, ejidal o comunal, y tú no investigas y la compras. O te insinúan que te están vendiendo la propiedad cuando realmente esa tierra no tiene títulos de propiedad, no tiene escrituras de propiedad privada, escrituras públicas de propiedad privada, no está inscrita en el registro público de la propiedad. Ojo, aquí se está presentando también un problemón. Resulta ser que el municipio, a través del predial y del catastro, expiden boletas para que el poseedor esté pagando puntualmente año con año. Y cuando se investiga, se le intenta investigar en el registro público de la propiedad, resulta ser que no existe como propiedad privada debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Así que de alguna manera esa omisión, o más bien ese acto del director del catastro y de los que expiden la boleta del predial, son incorrectos. Hasta cierto punto van en contra de la ley. Porque solamente la propiedad privada debe de pagar predial, debe pagar catastro y consecuentemente recibir todos los servicios de una zona ya urbanizada. Y es ahí donde se presta confusión. A veces me cuesta trabajo explicarle que lo puedan comprender cuando me consultan de que compraron un lote que ya tenía boleta catastral, que ya tenía boleta del predial y ya tenía su clave catastral. Digo, pues está fácil la cosa. Si no me entendió, vaya al registro público de la propiedad y pida una constancia de libertad de gravamen de este terreno. O pida una copia certificada de este terreno. Y van, dicen que no existe, que no está registrada, que no está inscrita. Digo, ahí está la respuesta. Lo están chamaqueando con que usted esté pagando derechos que no surten ningún efecto legal a su favor. A veces te prometen que la tierra la van a regularizar, que una vez la compres. Y si investigas un poquito, consultas a los que le saben a esto, te pueden explicar que no es viable la regularización de esa tierra. A veces está ubicada en zona no apta para el asentamiento humano. A veces está ubicada en zona de uso común y el ejido y la comunidad no tienen interés en celebrar una asamblea de foráneos especiales que pueda cambiarle el destino de uso común a solar o zona urbana. No, el gobierno está interesado en expropiar esa zona para convertirla en un asentamiento humano. O también, en ocasiones te aseguran situaciones totalmente inciertas, de que ahí van a adoptar el dominio pleno.
Ahí van a celebrar asamblea de funerales especiales y te van a entregar tu título de propiedad. Cuidado ahí, ¿eh? Pregúntale al comisariado. Y si él es el del problema o también es parte del contubernio, ve a la delegación del Registro Agrario Nacional y ahí pregunta si es cierto que esa zona ya está en proceso de que se regularice. O a la Procuraduría Agraria, que son los que auxilian esa clase de trabajo. Y también tenemos un problemón con la autoridad penal. En este caso, comenzando con los ministerios públicos o los fiscales, pues investigadores. Ellos no son especialistas, mucho menos expertos en las tierras que están sujetas al régimen legal agrario, a las tierras ejidales o comunales. Así que cuando me plantean, como te dije al principio, un caso donde que implica un delito, lo que yo hago es sugerirle al cliente que también consulte a un abogado penalista. Y ahí nos coordinamos con los abogados agraristas. Y hacemos equipo, cada uno en su especialidad, y desde luego que ambos problemas legales se ensamblan. Y no le corresponde al Ministerio Público o al fiscal determinar de quién es la propiedad de ese solar irregular. Incluso a veces ni de a quién le debe corresponder el derecho a la posesión de esas tierras irregulares, que ahora son objeto de un delito. Únicamente al Ministerio Público o al fiscal le corresponde investigar los delitos y en su caso turnarlos pues al juez penal, quienes investigan pues las conductas delictuosas, pero hay que acreditarlas para que sean castigadas. Y de por sí, el derecho social es complejo, y más con una ley agraria cortita, rebasada, incompleta, con muchísimas lagunas. Y ahora imagínate, le agregas que la tierra es irregular. O sea, si se lo explicas al Ministerio Público, le vas a estar hablando en chino. ¿Qué es eso de tierra irregular dentro de un ejido? Si de por sí apenas entiendo qué es un ejido, luego me sales con que existe la variante de una tierra irregular. Eso es de luego que complica la investigación, la acreditación del delito y la consecuente condena. De hecho, si tú revisas los 200 artículos que tiene la ley agraria vigente, vas a concluir de inmediato que de acuerdo a su contenido no existe la tierra en calidad de posesión, ni posesión reconocida por la asamblea, ni mucho menos posesión no reconocida por la asamblea. Nada más la dejan a nivel de constancia de posesión o de actos entre particulares de contratos que hacen para cederse la posesión o el usufructo. Y mucho menos la posesión precaria, que aún así la andan vendiendo, que no tienen papeles para demostrar que les pertenece por lo menos la posesión. Esto porque en teoría, allá en 1992, los legisladores y nuestras autoridades supusieron, equivocadamente desde luego, que se iba a regularizar todo el 100% de la tierra ejidal y comunal. La realidad termina imponiéndose. De hecho, tratándose de zonas urbanas, cada vez se sigue multiplicando el fenómeno. El gobierno no le quiere poner dinero para lo que implica regularizar una zona urbana de solares y se siguen extendiendo los problemas. Y ojo aquí, sobre todo ustedes ejidatarios, si lo quieren inducir o si se convenció de que va a vender su terreno aunque sea irregular, la ignorancia no es inocencia en este caso. La ignorancia puede ser delito. Muchas veces. Usted no puede alegar ante el Ministerio Público, es que yo no sabía, es que yo ignoraba, es que a mí no me dijeron. Si no, imagínense que todos alegaran que no conocían la ley, que por eso les deben de perdonar sus actos delictivos. Y cuiden mucho la buena fe con quienes están haciendo tratos respecto a terrenos irregulares que les están ofreciendo en venta o que usted está vendiendo. Siempre le digo, pídele esta, aquella y la otra información o documentos a quien te está vendiendo. Y si empieza con evasivas, con que empieza que eso después te lo doy, que no lo tengo a la mano, que deje y lo consigo,
Esas son señales de que hay gato encerrado. Quien actúa de buena fe y quiere hacer tratos y ve que la persona está interesada en comprar, sin mayor problema le explica, le pone a la vista los documentos, pues para que se anime a comprar el interesado. Y otra recomendación, cuando existan los intermediarios, los agentes inmobiliarios, las agencias inmobiliarias, los supuestos representantes, y te estén presionando, te estén apurando para que cierres el trato, para que pagues, esas tampoco son buenas señales. Y a veces te dicen, ay, va a estar el abogado y el notario o el funcionario de la Procuraduría Agraria. Pues ni aun con esos funcionarios se legaliza lo que es ilegal. En este caso, una posesión irregular que intenta ser vendida. Los intermediarios o a veces hasta las inmobiliarias desaparecen del mapa de la noche a la mañana y le dejan el problema al vendedor, que ahí se queda a vivir, o al abogado, que ahí está de la zona. Recuerden que el abogado vive de su reputación como profesionista. En mi caso, cuando de plano veo que es irregular el solar que van a vender y aún así el comprador lo quiere comprar y el vendedor lo quiere vender, y esto lo abro entre comillas, porque no existe la compraventa de una posesión de un solar irregular, pues yo les leo la cartilla. Han sido raras las veces en que digo, ¿sabes qué? Me vas a firmar un documento donde yo te advertí de esos riesgos y aún así tú decides que yo te asesore, para que no me vengas a reclamar más adelante que te chamaquearon. Y también me ha tocado casos, de hecho la semana pasada fue uno de ellos, donde vi que todo estaba chueco y que eso se iba a convertir en un barril de pólvora que tarde o temprano iba a estallar, a explotar. Y le dije, ¿sabes qué? No, yo no puedo ser tu asesor en esas condiciones. Así que pues seguramente le fue a buscar con otro, pero no le entra. Porque son casos, asesores que te van a salir cara, pues. Entonces hay que cuidar también esa parte de que no por agarrar unos pesos te metas en un problemón donde lo que vas a pagar no va a representar ni simbólicamente lo que ganas como asesor. Entonces tengan cuidado con eso. Lamentablemente no hay para cuando nuestros legisladores, nuestras autoridades quieran poner un orden en ese tipo de problemas y consecuentemente pues se van a seguir multiplicando. Deja sus comentarios, deja también por ahí tus experiencias. Seguramente van a abonar en beneficio de este video. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.